Un módulo básico tiene las siguientes características. En primer lugar, cuando despliego, en este caso, artículos que representan un módulo, me aparece una tabla principal con los registros actuales. Me aparece la opción de editar y de eliminarlo. Por cierto que este eliminar aún no está funcionando. Para poder eliminarlo tengo que seleccionar lo que sería una o varias filas o registros y luego presionar el botón de eliminar. Me va a preguntar si estoy seguro de querer eliminar el registro y le digo que sí para poder eliminarlo. Además puedo también editar el registro y puedo incorporar uno nuevo. Entonces voy a escribir nuevo artículo y un precio. Ok, aquí está el nuevo artículo y su precio. Entonces fíjense que los procesos básicos son, yo estoy viendo el listado de los registros, puedo editar uno, puedo agregar uno. Entonces verlo es una acción, agregar uno nuevo es otra acción, poder modificarlo es otra acción. Y por último, eliminarlo. Es la cuarta acción, o acción sería. Entonces, en este momento voy a explicar cómo montar un módulo desde la base de datos. Entonces, lo primero que necesito es saber que, por ejemplo, cuando yo creé el módulo artículos, yo me basé en la tabla artículos. En este caso, voy a montar un módulo para hacer este proceso, estas acciones, pero con la tabla FMK validaciones, que es una tabla propia del framework. Yo lo voy a hacer a modo de ejemplo. La idea es que yo voy a poder agregar validaciones, las propias validaciones del framework. La idea es que yo las pueda agregar, modificar, eliminar y consultar, no desde la base de datos, sino desde un módulo del sistema. Entonces para ello necesito armar lo siguiente. Que es lo que tenemos acá. Vamos a seguir estos pasos. Primero, necesito la tabla FMK validaciones, que es la tabla de la cual yo voy a sacar el módulo. Entonces, esa tabla es esta que está acá. FMK validaciones. La tabla ya la tengo creada, que es en donde están las validaciones actuales. Entonces, basado en esta tabla que ya tengo creada, la estructura es la siguiente. Tiene un nombre, tiene una regla, tiene un parámetro, tiene un mensaje, tiene la fecha. Esta tabla puede ser una tabla de clientes, una tabla de artículos, una tabla eh, de servicios, una tabla de computadoras, una tabla de productos, mercancía, etcétera. Entonces, ¿qué necesito? Tener la tabla, ya la tengo. Segundo, verificar si algún campo tiene una lista estática. Para ver, entonces tengo el nombre, no requiere una lista estática, la regla, tampoco el parámetro, tampoco el mensaje, tampoco. Ok. El siguiente paso consiste en crear un módulo. ¿Cómo voy a llamar el módulo? El módulo lo voy a llamar modfmk listas. Vamos a corregirlo acá. Listas. Se va a llamar validaciones. Entonces, modfmk validaciones, ese es el nombre que yo le voy a colocar. Por lo general, ustedes van a colocar mod validaciones. Yo le coloco la abreviatura FMK porque es un módulo interno del sistema. Entonces, yo a los módulos propios del sistema yo les estoy llamando mod FMK. Entonces, este es el nombre que le voy a crear al módulo, así que me voy a dirigir a la tabla módulos y le voy a decir que voy a insertar un nuevo módulo. El módulo ID es el nombre, entonces ese es el nombre que acabo de asignarle. Me pide ahora el módulo en singular, sería validación. Luego me pide el nombre en plural, sería validaciones.
Este campo me sirve, me indica si quiero que las etiquetas se vean por defecto. Recuerden que las etiquetas por defecto se ven, me refiero a estas etiquetas cuando le doy nuevo, cuando, vamos a verlo acá un momento. Esas etiquetas son las que aparecen cuando la ventana se queda pequeñita. Esta que está aquí dice nombre y precio. Por lo general aparecen solamente cuando está en una versión móvil. Pero si yo creo que aparezcan siempre, bastaría con indicarle aquí 1 en verdadero. Pero por defecto lo dejo en 0, que es la opción por defecto. Ok, creo el módulo, le digo que continuar. Me indica que la fila fue insertada, excelente. Ahora paso con los campos. ¿De dónde saco los campos? Los campos son los campos de la tabla. Entonces me voy a ubicar en la tabla. Esta sería mi tabla mercancía, mi tabla la que sea de la que yo voy a crear mi módulo. Me voy a la estructura. Y de la estructura de la tabla, que son estos mismos campos que están acá, yo me los traje hacia acá, aquí los escribí. Son estos que están acá. Entonces, los voy a escribir de la siguiente forma. El nombre de la tabla, guión, el nombre del campo y así sucesivamente. Nombre de la tabla, nombre del campo, nombre de la tabla del campo. En este caso, aquí ya los tengo todos. Cuando yo los vaya a registrar me va a pedir el tipo de campo. El tipo de campo puede ser cualquiera de estos que están acá. Claro, el que me convenga. El icono que le quiero colocar. Recuerden que el icono lo puedo sacar de acá. En iconos recomiendo los Font Awesome. Estos que están acá. Ahora, las validaciones no se las asigno acá y los perfiles se los agrego después. Entonces, voy a hacerlo uno por uno. Claro que tengo que saber la etiqueta, que por ejemplo, la etiqueta, o es importante que sepa qué validaciones le voy a asignar a cada campo. Por ejemplo, el nombre quiero validar lo que sea requerido, o que tenga una cantidad mínima de caracteres, por ejemplo. Qué perfiles van a poder agregar en este valor en este campo o poder actualizar en este campo. En este caso, yo simplemente bastaría con que yo lo vaya haciendo uno por uno o lo puedo tener aquí como para decir, por ejemplo, voy a hacer de este tipo de campo. Vamos a hacerlo el primero, el nombre. Entonces, tipo de campo, text, el icono. Vamos a escoger uno. El icono, le voy a colocar este. Validaciones. Vamos a colocar la versión requerido. ¿Quién puede agregar? En este caso voy a agregar uno y uno. Luego voy a hacer este mismo procedimiento para cada uno de los campos. En este caso aquí lo hice con el nombre. Por cierto, me comí algo que fue la etiqueta. Entonces, de la etiqueta sería nombre. Entonces, estos son los campos o los valores asociados a este campo cuando yo lo vaya a registrar. Vamos a registrarlo para ver. Me voy a Form Campos. Y acá le digo que voy a insertar un campo nuevo. Voy a ir insertando entonces de dos en dos. ¿Cuál sería el primero? El campo validaciones nom, así se llama. El ID del campo, en este caso, es entonces la tabla seguido del campo concatenado con un guión. Me pregunta si tiene una lista dinámica, no tiene. Tiene una lista estática, no tiene. ¿A qué módulo lo asocio? Al módulo que creé previamente que se llama modfmk validaciones. La etiqueta es el nombre. El tipo es texto. ¿Quiero que sea requerido? Sí. ¿Tiene un icono?
Sí, es este icono que tengo acá. Entonces le asigno el icono. ¿En dónde va el icono? Acá. Me pregunta si tuve una clase, por lo general esto queda vacío. Me pregunta si tiene una nota, bueno, aquí puedo indicar cuál es la nota del, o dejarle una nota. La idea de la nota es que sea, que quede abajo del, del campo. Es decir, acá abajo saldría una notica. Bueno, ya con esto tendría todo listo. Pasaría al otro campo. Entonces la idea de hacer esto es facilitar la información, tenerla a la mano. Vamos con el siguiente campo, que es la regla. Me pregunta, ¿una lista dinámica? No, esto no tiene lista, no lo asocio con lista dinámica. Con una lista estática tampoco. Con el módulo, por supuesto, siempre tengo que asociar el campo a un módulo. Sería fmk mod, mod fmk validaciones. ¿Cuál es la etiqueta? La etiqueta es regla, tipo. El tipo es texto. ¿Es requerido? Sí. ¿Tiene un icono? No. Nota. Aquí puedo indicar nombre de la regla. Nombre de la regla. Me pide parámetros. Esto queda vacío por defecto. Continuar. Y voy a guardar los dos registros. Aquí están. Ahora voy a insertar el resto. Me quedan dos. Bueno, realmente me quedan tres, pero recuerden que el campo de U es un campo que tiene todas las tablas. Todas las tablas, pero es un campo para simplemente saber cuándo fue la última modificación de ese registro, por lo cual no se realiza ningún procedimiento con él. Entonces voy con el campo validaciones par. Me pregunta si tiene una lista, ¿lo asocio con una lista dinámica? No. Con una lista estática tampoco. Eh, ¿Cuál es el módulo? ¿A qué módulo va a pertenecer este campo? Va a pertenecer al módulo fmk validaciones. La etiqueta es parámetro. El tipo, el tipo es text. ¿Es requerido? No, no es requerido. En mi caso no es requerido, ¿no? El icono no le voy a colocar y la nota no se la voy a colocar. Paso con el siguiente, que es el de el mensaje. Ya va, un momentico. Si me interesa que el parámetro sea requerido. Para ver. No, lo voy a dejar así. Realmente lo voy a dejar así. Ok. Entonces, no, el mensaje no lo asocia a ninguna lista dinámica ni estática ni campo. El módulo al que pertenece este campo va a ser mod fmk validaciones. La etiqueta es mensaje. Mensaje. El tipo es text también. ¿Es requerido? Sí es requerido. Y aquí coloco la nota. Entonces, indico el mensaje. El mensaje es general. Esto es una nota que yo quiero dejar en ese campo. Y luego le digo continuar. Paso ahora con... ya tengo listo los campos creados. Paso al paso número 5. Agrego las validaciones de los campos. Entonces voy a agregar la siguiente validación. Me voy a Framework. Busco la tabla de campos y validaciones y le digo que voy a insertar una nueva relación entre una validación existente y un campo. Entonces, por ejemplo, yo quiero que el campo que yo quiero crear, en este caso, ¿cuál campo? Vamos a decirle el campo nombre. Quiero que el campo nombre sería fmk, a ver cómo se llama el campo, aquí está, fmk validaciones, fmk validaciones nom. Ok, este mismo es. Y el segundo
Ese es el campo. ¿Y qué validación le quiero colocar? Aquí están todas las validaciones. Quiero que la validación sea requerido. Listo, quiero agregarle un mensaje personalizado. Por ejemplo, el nombre. El nombre de la validación es requerido. Ese es mi mensaje personalizado para esta validación. Es decir, la validación ya existe y la validación tiene un mensaje, pero si yo quiero le personalizo el examen, que es lo que acabo de hacer. Listo. Puedo agregar más validaciones para el resto de mis campos, pero voy a continuar. Paso número 6. Agrego los perfiles que tienen acceso. 1 para agregar, 2 para actualizar. Muy pendiente con esto. Entonces, quiero mencionar algo y es muy importante. Eh, por defecto, el usuario super administrador tiene acceso a todas las acciones, a todos los perfiles, a realizar cualquier modificación, a realizar todo. Así no se le asigna desde la base de datos. Entonces yo en este caso, como este módulo que yo estoy creando, el módulo de validaciones, va a ser un módulo que el que solamente va a tener acceso el super administrador, no tengo por qué agregarle el acceso a cada uno de los campos. Pero si fuese a un rol 2, 3, 4, ahí sí, ¿cómo lo haría? Bueno, lo haría de esta forma. Entro en la tabla que se llama perfiles y form campos. Aquí está, perfiles y form campos. Y le digo que voy a insertar un nuevo registro. Entonces, aquí le diría, ¿a qué perfil? Bueno, que yo quiero, por ejemplo, que el perfil 1, puede ser el 1. Aunque por defecto yo voy a poder ya hacer esto. Yo creo que el perfil 1, bueno, vamos a hacer el 2 para que se vea. El 2. ¿Qué campo? El campo validaciones nombre. Entonces quiero que el perfil 2 pueda hacer algo con este campo. ¿Qué va a poder hacer? En este caso, aquí digo la acción. 1 es agregar, 2, esto aquí dice 0 actualiza, pero realmente es 1 o 2. No, si es 1, 1 actualiza, 1 agrega, 0 actualiza. Si aquí es así, 1, 1, vamos a verificar, 1 agrega, 0 actualiza, lo estoy verificando aquí en la tabla. En perfiles y campos, el valor que acepta es un booleano. Entonces, vamos a modificarlo acá. 1 agregar, 1 agregar, 0 actualiza. 0 actualizar. Listo. Ya lo indiqué acá. Entonces yo quiero que por ejemplo le haga la acción 1, que el perfil 2 con este campo pueda agregar valores a este campo. Y le digo también de una vez que el perfil 2 pueda con ese campo realizar 0, que sería actualizar. Le digo ahora continuar. Agrego la lista principal del módulo. Entonces, ¿cómo se va a llamar la lista principal? Debo colocarle un nombre. Vamos a llamarla admin validaciones. De administrar validaciones. Me va a solicitar el orden, es decir, cómo quiero que se vean, en qué orden. El orden sería el siguiente. Cuando nosotros vemos la tabla, que es esta que está acá, ellas deberían venir, los de registro deberían venir en un orden. Por defecto, van a venir por el orden del campo clave, pero la idea es que si yo quiero personalizarlo, yo le digo aquí, por ejemplo, quiero ordenarlos bajo un criterio. ¿Cuál es ese criterio? Yo le digo que sea el criterio del campo de la actualización, de forma ascendente. Entonces yo le digo, ¿cómo lo diría? El nombre en formato JSON, le digo que es la tabla seguida con un punto y ahí el campo. Es decir, en esta tabla vas a buscar este campo y lo vas a ordenar de forma ascendente. Si yo ascendente sería como del 1, 2, 3, 4, 5, 6 o A, B, C, D, E en adelante. Pero si fuese al contrario, yo le escribo
con C al final de descendiente. En este caso lo voy a dejar así. Me pregunta el nombre de la lista, entonces ya dije que se va a llamar admin validaciones, aquí lo tengo registrado. Luego me pregunta cuál es el campo clave, que es esto de PK. El campo clave va a ser fmk validaciones nom seguido con un punto, y ahí tengo, este era el campo, y aquí tengo la tabla. Fíjense que el formato es distinto para el orden que al asignar el campo clave. Y después me pregunta si realmente esta lista que estoy agregando es una lista principal. Si es una lista principal o lista primaria, yo tengo que decirle 1. Si no, lo dejo en 0, que es el valor por defecto. Entonces vamos a agregarlo. Me voy a llevar el nombre de la lista. Y me voy a ubicar en la tabla. Se llama FMK listas dinámicas. Así que lo busco, FMK listas dinámicas. Y le digo que voy a insertar uno. Me pregunta a qué módulo lo asocio. Por supuesto, el módulo que lo va a asociar es el módulo mod fmk validaciones, que es el módulo que yo creé. Me pide un orden. El orden ya lo tenía previamente. Me pide el ID, que es el nombre. Vamos a colocarle el orden, que es este orden. Debe ser en este formato JSON. Luego me pide el campo clave ya lo tengo acá. Ven que si yo tengo esto adelantado es más fácil, copy y pego, asegurándome de que está bien, ¿no? Por supuesto. Me pregunta si yo quiero que las columnas puedan activar, mostrarse u ocultarse, que son estas. Vamos a verificar, creo que en la tabla de representantes ya la puedo ocultar. Vamos a ver. No, ahorita no, en ninguna puedo. Luego me pregunta el parámetros, no tengo parámetros asociados a las listas dinámicas. Me pregunta si esta lista que estoy creando, que va asociada a este módulo, es una lista primaria. La verdad es que sí, así que debo asignarle el 1. ¿Por qué? Porque el 1 me indica que la lista es primaria. Aquí, entonces continúo. Ya con esto tengo la lista creada. Vamos a verificar que la creó exitosamente. Sí, fila insertada. Paso al paso número 8. Agrego las columnas de la lista. Evidentemente la lista que la creé, pero no las columnas. La lista evidentemente sería como que esta lista, ¿no? Pero las columnas son esta, fíjate, nombre, preso. Vamos con la de estudiante, por ejemplo. Tengo la lista, pero las columnas son esta, nombre, sexo, fecha de nacimiento. Si se fijan, esta columna tiene en particular un título, los campos vienen de un lugar, los valores vienen de un lugar, y además ellas se pueden ordenar, fíjense, si tú le das aquí, ellas se ordenan. Entonces yo puedo hacer que este ordenamiento que está aquí no aparezca, es decir, que por ejemplo que el sexo, que no lo puedas ordenar por el sexo. O inclusive que cuando tú busques, por ejemplo aquí voy a escribir masculino, solo aparecen los masculinos, pero yo puedo aquí decirle que bloquear que no pueda buscar por sexo. Todo eso es modificable. Entonces, ¿dónde hago eso? En el momento en el que yo vaya a crear la columna. Para crear las columnas, yo voy a indicar qué columnas quiero que se vean cuando yo vaya a estar en el módulo de validaciones. Por defecto, yo creé estas. Fíjense que yo empecé creando estos 5 campos. 1, 2, 3, 4, 5. Pero el campo de 1 nunca lo toqué. Entonces me quedo con el nombre, la regla, el parámetro y el mensaje. Entonces aquí los tengo. Nombre, regla, parámetro y mensaje. Y el formato que me pide al asignarle cada una de las columnas es el nombre del campo seguido de la tabla. Y va en este formato, que es formato JSON. Entonces aquí tendría las 4 columnas. ¿El orden cuál sería? Esta será la primera, esta será la segunda, esta será la tercera, esta será la cuarta. Debo indicar el orden manualmente. ¿Y el por qué? Porque el orden va a ser en el orden en que aparezcan aquí. Así, por ejemplo, el nombre, apellido, luego el sexo, luego la fecha de nacimiento. Entonces, ese orden que yo voy a indicar es importante para eso. Así que entonces voy a empezar a crear la lista. Me ubico en la tabla. Se llama listas dinámicas columnas. Esa sería esta, listas dinámicas columnas.
y le digo insertar. Entonces acá me pide el nombre, el ID es autonumérico, sí. La lista, el ID de la lista, es decir, a qué lista la voy a asociar. Evidentemente esto es una columna de una lista, pero tengo que asociar esta columna a una de las listas que yo tenga. Aquí tengo algunas. ¿Cuál es la lista? La lista se llama admin validaciones. El alias es el título de la columna, nombre, regla, parámetro, mensaje. Entonces el alias es nombre. Y el campo de donde se va a traer la información es esto que yo tengo acá, esto que tengo acá copiado. Lo vas a traer de la tabla nom, luego validaciones. Entonces aquí lo pego. Luego me pregunta si le asocio un valor, que es lo que ustedes probablemente modificarían. De momento el valor sería un valor por defecto. El detalle es que o le signo o le digo de dónde va a traer los datos o le digo un valor por defecto. Tiene que ser una de las dos. No puede ser las dos. Luego de todos los que están acá, los más importantes son todo lo que me pide aquí es, por ejemplo, si la columna es visible por defecto, 1 sí, 0 no. Si el campo es ocultable, que era lo que yo les decía, yo puedo hacer que el campo sea ocultable, eso es aquí. Vamos a decirle que sí. Y o i es el orden interno. En este caso, él es el primero, porque fíjense, 1, 2, 3, 4. Y aquí en buscable por defecto es 1, pero si yo le digo 0, yo hago que no sea buscable por este campo. El buscable es aquí. Yo puedo decir que la columna sexo no sea buscable, es decir, que cuando yo voy a escribir a un valor de la columna sexo como masculino, que no filtre. Esa es la idea. Pero por defecto es buscable y es importante. Entonces ya lo tengo listo. No lo voy a crear aún porque voy a crear el otro de una vez. Entonces el segundo otro es de la regla. Lo asocio a qué lista? A la lista admin validaciones. Me pregunta el alias regla. Estas son las columnas donde se va a traer la data. Dejo todo esto tal cual, no me hace falta modificar nada, solamente el orden. Mira, tú vas a hacer la segunda columna. Listo. Le digo continuar y me va a crear las dos columnas. Vamos con las otras dos. Voy por el parámetro. Entonces, las validaciones son estas. Primero asocio a esta columna, la asocio a alguna lista dinámica. La asocio a la lista dinámica llamada admin validaciones, en mi caso. Luego me pregunta cuál es el alias. El alias que le voy a colocar es parámetro. Y por último le digo el orden. El orden es la 3. Vamos a agregar otra, que sería la de mensaje. Lo asocio a la lista admin validaciones. Este es el alias, el título de la columna. Este sería el campo, o de donde me va a traer la data. Y el número de la columna es 4. Listo, ya fue insertado. Agrego las condiciones. Las condiciones solo van a ser aplicadas cuando es una lista dinámica para buscar. Lo explicaré después. O también sirve inclusive para que, por ejemplo, yo le puedo agregar una condición a la lista. Por ejemplo, sería para que acá me salgan siempre los últimos 5 estudiantes, por ejemplo. Por defecto salen todos los registros que encuentre.
vamos al paso 10, creo el formulario. Entonces en el paso 10 me pregunta el formulario ID, esto ya no va, es el formulario NOM lo que me pregunta. Vamos a buscarlo. Vamos a decirle que vamos a insertar uno nuevo. Y me pregunta el formulario ID. Ok, sí, el formulario ID es, lo voy a llamar así. Form FMK validaciones. El módulo al que lo asocio es mod FMK validaciones. Por efecto tiene un marco. ¿Y cuáles son los campos? Los campos son estos. Fíjense, la idea es que yo quiero dos filas, que en la primera fila coloco las dos columnas, la columna del nombre y la regla, y en la segunda fila coloco la primera columna del parámetro y la segunda el mensaje. Como aquí tengo dos columnas, van divididas 6 y 6. En el maqueta va a decir la mitad y la mitad. Aquí igual. Una vez que tengo esto, como voy a necesitar esto en formato JSON, lo que voy a hacer es ubicar el archivo que está en el campo en el proyecto validaciones, en la carpeta llamada info. Hay un archivo que se llama to.json. Entonces aquí voy a asignar, este es el arreglo que yo tengo, lo voy a suplantar por este que ya está. Arreglo, y la idea es que esta variable arreglo la voy a guardar aquí, ya está, por defecto. ¿Para qué? Para que me convierta este arreglo que está en PHP a JSON o a formato JSON. Entonces simplemente lo ubico en la web, localhost framework info JSON to json.php, actualizo y ya está, ya me lo creo. Entonces lo voy a copiar acá para tenerlo, para saber que eso fue lo que me dio. Y ahora sí procedo a crear el formulario. Entonces aquí donde me pide el maquetado, ahí es donde yo lo voy a pegar. Me pregunta un nombre del formulario. El nombre del formulario va a ser este que ya tengo acá, form fmk validaciones. ¿A qué módulo asocio este formulario? Lo asocio a form fmk validaciones. Tiene un marco, por defecto siempre lo va a tener. Listo. Ya lo creé. Paso ahora al siguiente paso. Creo las acciones asociadas. Entonces las acciones por lo general son 4. Agregar, actualizar, eliminar y ver. Agregar es esta que está acá. Entonces estos son los nombres que yo le estoy colocando. Agregar FMK validaciones, actualizar FMK validaciones, eliminar FMK validaciones y ver FMK validaciones. Entonces vamos a insertarlas en las acciones. Sería FMK acciones. Insertar. Me pregunta qué función asocio, a qué función asocio esta acción. La función en este caso es procesa formulario. Y es el nombre que yo le voy a dar es agregar. El contexto por defecto es pack1. El método, como el método es agregar, todos los agregar son post y post es vale 1. Por defecto es 0, debo cambiarlo. Parámetros no tiene. ¿A qué módulo lo asocio? Al módulo mod fmk validaciones. ¿Y qué acción del CRUD es? Esta es la acción C de create, crear o agregar. Y vamos a crearlo una vez. Paso al siguiente, el siguiente es actualizar. Ya fue insertado. Entonces, la función igual es procesa form. El contexto es back1, el método para actualizar el método es post, así que se envía y debo indicar el 1, parámetros no tengo. Por lo general
no los parámetros no van a ser asignados, eso siempre va a quedar en blanco, va a quedar null pues, así como está seleccionado acá. Esta columna del medio me indica si el campo es nulo. Por defecto, esta ya lo tiene asignado, igual que estos que están acá, pero es necesario asociar a la acción, asociarle un módulo. Esto está asociado al módulo FMK validaciones y está asociado al formulario llamado form FMK validaciones. ¿Y qué proceso del CRUD va a realizar? En este caso hablo de actualizar, es decir, que yo aquí pude haber escrito cualquier cosa, es decir, le pude haber colocado otro nombre a la acción, pero yo lo coloco así para no perderme. Lo importante está acá, que cuando yo voy a decirle qué acción del CRUD va a hacer, es la U, que de update o agregar, perdón, actualizar. No lo voy a registrar de una vez la acción de eliminar acá abajo. Me pregunta sobre la función. La función es procesa form también. La acción es eliminar fmk validaciones. El contexto es 1. El método es 1. Y módulos id es mod fmk validaciones y el formulario es form fmk validaciones. El CRUD es eliminar, es delete, es d. Ahora le digo continuar. Ver fmk validaciones es la acción que me falta. Entonces tengo acá ahora, en este caso, ver fmk validaciones está asociado al evento llamado view page template custom. La acción se llama ver fmk validaciones. El método por defecto es 0 y sí me conviene que sea 0 porque entra por la URL get. El contexto es 1, ok. Ahora me pregunta el módulo ID, ¿a qué módulo lo asocio? Lo asocio al módulo mod fmk validaciones y el formulario es form fmk validaciones. No lo veo, se me perdió de vista, aquí está. Y el CRUD en este caso es R de leer, de lectura, de ver. Y continuar. Procedo ahora a indicar qué perfiles o roles tienen acceso a, a realizar cualquiera de estas acciones. No, para mí no es necesario hacerlo porque por defecto, repito, todo, un superadministrador tiene acceso a todo. Y quien va a tener acceso a este módulo son los superadministradores. Entonces simplemente yo no tendría por qué, pero si requeriría hacerlo sería entrar aquí en la tabla llamada perfiles y acciones. Aquí está, perfiles y acciones. Y yo voy a indicar qué perfil tiene acceso a qué acción. Le digo que voy a insertar una nueva relación, un nuevo registro. Y le diría lo siguiente, quiero que por ejemplo el perfil 2 pueda ver. Vamos a ver. Indico la acción sería ver, ver FMK validaciones. Eso es todo. Ya con esto él tendría acceso a esa acción. Y evidentemente le saldría en el menú. El siguiente paso es el 13. Ubicarme acá en esta dirección y llamar a Mayday. Entonces, por ejemplo, eso ya lo tengo abierto acá. Abro la consola, es algo que voy a hacer. Y voy a actualizar. Me dijo que la creación fue satisfactoria de los módulos. No aparece ningún error. Al parecer creó todas las vistas de una vez. Chévere. Y me configuró el config brain, que es el cerebro. El cerebro está relacionado a las acciones. Y los módulos es la configuración evidentemente de los módulos.
Lo más importante es todo lo que vemos aquí, es lo que está aquí abajo donde dice módulos generados. Aquí yo debo verificar, primero verifico que no hay ningún error, ningún detalle. En este caso no tengo. Al parecer todo marchó bien al crearlo, ¿no? Verifico ahora que el módulo existe. El módulo se debería llamar modfmk validaciones. Aquí está. Verifico que tiene una lista que se llama admin validaciones. Puedo verificar, por ejemplo, las filas. Las filas son estas que están acá que yo creé. Entro en una fila y veo que tiene, por ejemplo, la etiqueta, mensaje, que tiene una nota, que el rol tiene acceso al rol 1 y para modificarlo el rol 1. Eh, Validaciones no tiene. Vamos a ver, por ejemplo, el del nombre. El nombre tiene un icono. Fíjense que en este caso el 2 puede tiene pues acceso a agregar y a modificar también. ¿Tiene validaciones? Sí. La anterior validación estaba en null. Él tiene validación que es que sea requerido. Y tiene un mensaje personalizado. Es obligatorio el nombre. Es obligatorio el nombre de la validación. Ok. Bueno, verifico ahora que en las acciones, acá, tengo acciones por get y acciones en post. En las acciones get debería existir mod fmk validaciones. Voy a verificar. Y aquí está. Ver fmk validaciones. Esto es lo que tiene que llegar por la URL, que es la acción. Ver fmk validaciones. Es decir, que si yo entro en el framework ahora e ingreso este parámetro, aquí está. Y me aparece el listado. Me aparece el listado. Me aparece también la lista. Eh, Puedo editarlo. No estoy viendo el botón de agregar. Ya voy a verificar por qué. Puedo editar. Seleccioné para editar uno. A ver. Ok, pendiente con esto. Estaba chequeando aquí porque no me aparece el nuevo para registrar uno nuevo. Y lo que hice fue, primero abrí la consola, vi que no me apareciera ningún error rojito, no aparece. Y veo por qué aquí no me sale nuevo. Resulta que cuando yo le digo crear y actualizo, aquí me debería aparecer en las, aquí está, ya lo creo todo. En las acciones generadas en el método post, yo voy a verificar si alguna de ellas es las de agregar empiezan por IT. Entonces sería mod fmk validaciones y veo que mod fmk validaciones para agregar que IT no está. dt aquí está, o sea, si ahorita puedo eliminar uno, pero no puedo agregar. Y actualizar, que es U, si puedo. Es decir, que agregar no puedo. Y como sé que lo puedo ver porque eso está en el get, ese sería ver FMK validaciones, que es lo que me permitió llegar a esta pantalla. Entonces me voy a ubicar en la tabla acciones. Para verificar si existe le puedo decir buscar. Y le puedo decir, mira, estoy buscando uno que diga validaciones. En la acción que diga búscame todas las acciones que en el campo ACT digan validación. A ver, ahí terminé de completar para la búsqueda. Al parecer no encontró ninguno. Porque es que la acción no es, ¿cierto? Voy a examinarla a ver.
aquí vamos a volver a escribir, a buscar validación, pero le voy a decir que la búsqueda sea así, exactamente así, con un like al principio y al final. Esto es para que él termine de completar, a ver si me encuentra una. Aquí están. Entonces supuestamente puedo agregar validaciones. Aquí está el problema. Es que puedo agregar validaciones, pero aquí no lo asocia a ningún formulario. Me hace falta asociar el formulario de las validaciones. Y el formulario de las validaciones es este. Enter. Y vuelvo a generar. Ok, ya lo generó. Voy a verificar de una vez si le agregó la acción. Esa acción para agregar, lo que es agregar, eliminar y actualizar, están en el post. Y me ubico aquí. Sería, aquí está, itrgfm mod fmk validaciones. Antes no estaba. Entonces ya con esto me debería aparecer el botón para agregar uno nuevo. Ok. Le digo que voy a agregar uno nuevo. Fíjense que me apareció el iconito que yo le puse. Y vamos a colocarle entonces un nombre a prueba de validación. La regla la voy a llamar prueba. Parámetro, voy a poner 1. El mensaje, prueba mensaje. Ok. Actualizo agrego el registro. Aquí está, prueba de validación. Lo voy a editar. Aquí me trajo los valores. Prueba de validación 2 le voy a colocar. Fíjense que si yo trato de modificar, él me dice que, pero no, claro, pues intenté modificar, pero no moví, no edité pues lo que son los datos. Él me está diciendo que el registro no ha sido actualizado porque puede que o no existan o no hayan cambios nuevos. Entonces si yo le digo 2, él debería agregar ese cambio. Aquí está. Entonces ya puedo agregar un nuevo, editar uno nuevo, puedo verlo, que es lo que estoy haciendo en este momento. Puedo inclusive filtrar. Eh, Fíjense que el orden de las columnas de la lista dinámica, o sea, la lista es nombre, regla, parámetro, mensaje. Ese fue el orden que yo le di. Vean también que puedo consultar. Le digo eh, máximo, por ejemplo, y ahí está. Cuando voy a agregar uno nuevo, si yo le digo, vamos a ir para atrás porque al parecer está tardando. Aquí está, me dice crear. Si yo le digo crear, me dice es obligatorio el campo. Ahí trato de hacer una mezclanza ahí del mensaje que tenía antes y después, pero ahí está, que el campo es requerido. Si por casualidad yo le dije que el campo era requerido, justamente cuando estaba creando el campo y no en una validación, me aparece esto. ¿A qué me refiero esto? Con esto, de que cuando nosotros agregamos el campo acá en form campos, yo le puedo decir de una vez que sea requerido. Vamos a verlo aquí. Aquí. Requerido aquí en 1. Le estoy diciendo que el campo por defecto es requerido, pero no se lo estoy agregando como una validación. Cuando se le agrego una validación, le pongo el mensajito y todo y se lo personalizo. Pero si yo tengo esto en 1, cuando yo lo vaya a ver en formulario me va a aparecer esto, en inglés. El campo es requerido. Bueno, ya con esto solamente me falta probar que puedo eliminar. Selecciono y elimino. A ver, no se ha encontrado el registro eliminar. Vamos a checar la query.
eso está, la query está debajo de prueba solicitud, es el segundo objeto que vamos a ver allí. Y voy a revisar en SQL esquema. Al parecer no hay ninguno. No ejecutó ninguna query. Debí haber ejecutado esto. Vamos a checar otra vez. Voy a actualizar la página de web probar. Selecciono prueba de validación. Le digo que lo quiero eliminar. Ahora sí, el registro ha sido eliminado. Vamos a verificar. Bueno, ya no debería estar. Si lo busco en la base de datos no debería encontrarlo. Pero ya con esto tendría el módulo listo.